para mí no. Bueno, muy bien, muy buena. Estamos llegando al final de esta jornada, que espero que haya colmado las expectativas. En primer lugar tenemos que nos ha enviado un vídeo Marcus Bayer, que es el director general de Business Europe, que tenía mucho interés en venir y no ha podido. Vamos a ponerlo y posteriormente procederemos, que ya están aquí, a la clausura actualmente. Supongo que funcionará lo del vídeo, ¿no? Buenas tardes, estimados señores y señoras. Thank you very much for giving me the opportunity to make remarks about the European business views on the energy transition and industrial competitiveness in Europe. I'm sorry that I cannot be in Madrid with you today, but your conference unfortunately happens precisely at the moment of our board meeting. Today I will try to focus on three things: the energy crisis, the need to secure energy supplies for the energy transition, and the need to bring down prices for consumers. Let me start with the background for our discussions on energy transition and industrial competitiveness. The dramatic rises in energy prices, which we saw over the past 2 years, have been impacting millions of European households and businesses. Many European businesses have been forced to reduce their industrial production or even had to stop it completely. For instance, in the ammonia sector, the production dropped by around 25%. Methanol output dropped by 23% and urea by almost 20%. This, of course, had repercussions not just in the selected sectors, but across the whole industrial value chains. While we managed to avoid the worst possible scenario of large-scale disruptions of energy supplies, also thanks to the reduction of gas demand from industry, the energy prices were and are still high. This morning, the European gas prices are twice as high as on the same day 5 years ago. Unfortunately, the high energy prices is not just an issue of the past and the present, but it's also an issue of the future. We don't expect that prices will go back to the pre-war levels at least until 2027. And more importantly, this translates into companies' business decisions. According to EIB, around 60% of European companies cite rising energy costs as a major barrier to long-term investment in the EU. This is just the background for the challenges we are facing with the energy transition in the European Union. Our success in transitioning will depend on one question: will we be able to supply of the required volumes of clean energy into the system within the envisaged timeframes? Following the recent revision of the EU ETS, European industry will face a continued increase of carbon costs. This either means that the carbon costs will keep on increasing, especially relative to our main competitors, and could force some to shut down, or we find solutions to switch to decarbonized alternatives as soon as possible. The increase of carbon cost will be even more pronounced with the phase-out of the free allowances for European industry under EU ETS. However, to make that switch to decarbonized energy, greener energy has to be available in the required volumes and at competitive prices. Otherwise, there will be an economic signal to decarbonized energy that isn't available. This is why we will need a massive increase in the supplies of renewable and low-carbon energy sources at affordable prices. If we take renewable hydrogen as an example, the International Energy Agency estimates that only around 4% of announced green hydrogen projects actually manage to reach a final investment decision. This is hugely problematic. We need a coherent regulatory framework to incentivize the investments needed in electricity generation and the much-needed deployment of energy infrastructures like grids, chargers and CCS technology. Of course, permitting is key here. Provisions in the Net Zero Industry Act are welcome, but this should apply not just to clean tech projects, but many other individual areas across the supply chains where investments are needed. It should apply to the whole value chains. At the same time, we need to keep driving down the energy prices for consumers. EU companies are facing the prospect of long-term energy price rises well above major competitors.
As already mentioned, wholesale gas prices in Europe are not expected to come down to pre-war levels until 2027. The electricity market design reform will help a bit to have more long-term contracts in the system and therefore allow more companies to hedge against high electricity prices. But this is not a silver bullet. We need to address the structural cost differential with third countries. World Bank data suggests that in 2024 and 2025, EU gas prices will remain 3 to 4 times more expensive than those of the US. If the cost differential is not addressed, aside from the industrial curtailments and shutdowns already observed in last years, it will have serious consequences for the long-standing competitiveness of European companies and the EU global strengths. In the meantime, international competition to attract investments has been increasing. At the end of 2022, the US Inflation Reduction Act was put forward. This big American public investment plan, aiming at greening the US economy, risks pulling investments and production away from Europe, on top of the push factors we already have, like the high energy cost or regulatory overburden. As a result, 90% of Business Europe members say Europe is less attractive as business location than 3 years ago. We have already seen big European companies moving partially away from Europe. For instance, BASF decided to invest 10 billion euros by 2030 in China, while it is shutting down sections of its flagship facility in Ludwigshafen in Germany. This is why, for the Green Deal to become a real growth strategy, it will need to be flanked by an industrial strategy with a focus on tackling high energy prices and speeding up permitting procedures. Recent clean transition dialogues organized by the European Commission have shown that not all energy-intensive sectors see a business case for their transformation under the current circumstances. Our leadership on the global scale, especially in the field of green transition, depends on successful and strong companies based in Europe. I'm happy I could contribute to the debate, also virtually, and I wish you fruitful discussions. Thank you so much y muchas gracias por su atención. Muy bien, después de este mensaje final o principio, ¿no?, del Markus Braey, el director general de Business Europe, vamos a proceder a la clausura de este acto y daros las gracias desde el club y desde la COE a todos los que habéis participado y a todos los que habéis estado aquí. Y voy a darle la palabra a don Antonio Garamendi, presidente de COE, para que comience. Bueno, muy buenas tardes a todos. Querida secretaria de Estado de Industria, estimada Rebeca, quiero mis primeras palabras, ¿no?, que sean de parte la enhorabuena por tu nombramiento. Yo creo que fortalecer la estructura del Ministerio de Industria y contar con una Secretaría de Estado de Industria, yo creo que es una petición que llevábamos años y años y años haciendo, porque creemos que es necesario elevar el rango de estas competencias por la importancia de la industria para nuestra economía y el bienestar de la sociedad. Así que lo primero, expresar mi satisfacción y la de todos los sectores, entiendo, en este caso la COE, y no puedo dejar de desearte muchos éxitos que lo serán para todos nosotros, ¿no? También, por supuesto, agradecer a todos los que habéis sido ponentes, asistentes de la jornada, y a los que habéis también seguido a distancia, ¿no?, esta vía online, por este acompañamiento en este primer foro Arcadio, ¿no?, sobre industria y energía que hemos organizado entre COE y el Club Español de la Energía, con el patrocinio de Repsol. Los empresarios también tenemos que hablar de las compañías que nos ayudan. Y digo primer foro porque esperamos que sea el primero de muchos. Y estoy convencido, estoy seguro de que así será. Porque tras las ponencias que me han comentado, las mesas redondas que se han celebrado hoy, yo creo que se ha puesto de manifiesto una realidad que llevamos escuchando mucho tiempo desde los sectores. Y es que no podemos pensar en el futuro de la energía y el futuro de la industria de forma aislada e independiente. Yo creo que esa es una primera conclusión. La industria, la energía son interdependientes y lograr un futuro prometedor en uno de estos ámbitos exige que también lo logremos en el otro.
Estoy seguro de que este foro Industria y Energía se convertirá en un evento, espero, anual de referencia, a contar en este caso con COE, en el que entre todos podamos reflexionar sobre cómo impulsar la competitividad energética e industrial de nuestro país. Y, por supuesto, como hablaba con la presidenta de la Comisión de Energía e Industria de COE, para subir al cuarto piso o al primero o al segundo, peldaño a peldaño, día a día, esta conexión que siga habiendo y trabajemos durante todos los días. Yo creo que hay una magnitud, ¿no?, en el reto de la descarbonización. Yo creo que todos somos conscientes, ¿no?, de la magnitud del reto que tenemos por delante, que es transformar nuestra economía, que nos permita, evidentemente, cumplir con esos objetivos de lucha contra el cambio climático que hemos asumido también en la Unión Europea. Objetivos ambiciosos, también los definiría. Algo que veo día a día en nuestra casa de COE, el compromiso también, y eso lo mando a la parte del Gobierno, el compromiso claro de las empresas. Yo creo que también es otro elemento de todas las empresas, de todos los sectores y de todos los ámbitos de la economía de nuestro país con la descarbonización y la sostenibilidad. En la COE tenemos claro que todos los sectores están haciendo esfuerzos y repensando sus negocios en clave de sostenibilidad. Queremos conseguir esa Europa, ¿no?, que sea la primera región del mundo climáticamente neutra en el 2050, y sabemos que tenemos objetivos intermedios para el 2030, que está a la vuelta de la esquina y que pronto tendremos para el 2040. Pero yo creo que no podemos ocultar que vivimos tiempos también convulsos en los que se han puesto de manifiesto muy claramente nuestras vulnerabilidades. Y a los que han cobrado más fuerza que nunca, y me voy a ir hacia atrás, aquellos famosos 3 pilares del desarrollo sostenible, de los que ya se empezó a hablar en 1987. Economía, sociedad y medio ambiente. Yo creo que son los 3 pilares con la misma importancia. En este sentido, me gustaría también poner encima de la mesa el famoso trilema que acuñó el Consejo Mundial de la Energía, poniendo en el mismo plano, y el término es en el mismo plano, 3 aspectos para alcanzar la sostenibilidad energética: seguridad de suministro, acceso a la energía y sostenibilidad ambiental, ahora descarbonización. Pero en realidad son los 3. Suministro, acceso a la energía y sostenibilidad ambiental. Y parece evidente que estas teorías están hoy más vigentes que nunca, a la luz de los últimos acontecimientos que estamos viendo. La seguridad de suministro y la aceptación por parte del conjunto de la sociedad creo que son 2 factores determinantes en la actualidad para poder avanzar en esa transición ecológica. Y yo diría que tenemos que ver esa transición como una oportunidad, en este caso como una oportunidad para España. Yo creo que cuando hablamos de transición debemos de tener claro, por tanto, que esta transición es un camino. Y un camino al que estamos inmersos como país, como región, en el conjunto de Europa, y espero también que a nivel mundial, porque también, si no, también eso nos crea bastantes dificultades. Por tanto, yo creo que se tiene que ver como un camino de oportunidad para la industria, de la mano de una energía limpia y asequible. Y España, yo creo que en este caso, y lo sabemos, pues tiene todos los factores de competitividad a su favor para ser un país líder en la transición ecológica. Contamos con recursos naturales abundantes y con industrias punteras en diversos ámbitos como energías renovables, la gestión del agua, los nuevos combustibles renovables, entre otros. Yo creo que España se puede llegar a convertir en un hub, en este caso, de energías e industrias limpias. Y este camino, esa transición, que hay que verla como ilusionante y podemos contar con elementos que invitan al optimismo. En primer lugar, porque todos sabéis que la energía es un factor productivo de cualquier actividad. Por tanto, igual que un aumento de los precios de la energía, como el que hemos vivido en esta crisis, nos genera un perjuicio generalizado y un encarecimiento de todos los bienes y servicios si conseguimos tener la energía más competitiva de Europa. Ello, lógicamente, redundará en una mejora de la competitividad transversal. Y es verdad, en segundo lugar, que esta perspectiva es ilusionante, como decía, porque esa mejora de la competitividad será especialmente acusada para aquellos sectores más intensivos de energía. Quiero hablar ahora de los sentidos, como es la industria. Y es verdad, será ilusionante y mejorará la competición si lo hacemos bien. Yo creo que el término, si lo hacemos bien, es un término que creo que hay que ponerlo encima de la mesa. Por tanto, nos encontramos, por un lado, ante una oportunidad de la reindustrialización,
de revertir la tendencia de las últimas décadas de pérdida de peso en el sector industrial, de atraer y desarrollar nuevas tecnologías y negocios, una oportunidad que no nos podemos permitir desaprovechar. La industria, yo siempre lo digo, tiene un carácter estratégico. Nos hace más resilientes durante la crisis, se han visto siempre. Se trata de un sector generador de empleo de calidad, con sueldos muy por encima de la media, que además es motor de la innovación para la economía española. Y además es el auténtico efecto tractor de los territorios donde se asienta. Por tanto, la misma Europa presentó durante la presidencia española el Plan Estratégico de Autonomía Estratégica, donde también como Business Europe, como COE, hemos trabajado intensamente dando esa importancia al efecto de la industria. Y hay un dato revelador, que a pesar de que el peso de la industria en el PIB no alcanza el 15%, incluyendo la energía, supone casi el 50% de todo el gasto privado de I+D+I. Por tanto, tenemos y sigamos también con el objetivo 20-20-20, que hablaba que el 20% del producto industrial de un país pues sea la industria. Si conseguimos aprovechar esta transición en los usos energéticos para reindustrializar España, estaremos sentando las bases de una economía más productiva a largo plazo, una economía que genera más riqueza y también más prosperidad para los ciudadanos. ¿Y cuáles son los principios que podemos entender para esa transición inteligente? Pues yo creo que a pesar de las perspectivas optimistas que tenemos ante este reto, todos somos conscientes de que ningún gran proyecto se alcanza solo con ilusión o solo con ventajas de partida. Las ventajas competitivas naturales con las que cuenta España solo serán realidad si tomamos las acciones necesarias y adecuadas que nos permitan aprovechar todo su potencial. Y esta transición, y también me gustaría ponerlo encima de la mesa porque no se habla, esta transición al 2030, ¿no?, requiere unas inversiones gigantescas. Estamos hablando de casi 300.000 millones de euros al 2030 en ese plan integrado de energía y clima. Lo que no se cuenta, lo que no se dice en España y lo que hay que saber es que el 80% de esas inversiones las tiene que hacer el sector privado. Es decir, la inversión de las empresas. Por lo tanto, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que se deben crear las condiciones necesarias para materializar y atraer esas inversiones en nuestro país. Tenemos que tener un clima de apoyo a la empresa, de apoyo a los empresarios y de agradecimiento también a lo que genera la empresa. Y por eso, tengo que decirlo también, tiene poco sentido que cuando tenemos que atraer ese clima de confianza al país para ganar ese espíritu, pues nos encontremos con impuestos a la carta, como han podido ser al sector energético o como puede ser también a la banca, que es también clave para la financiación de los proyectos también de descarbonización, etcétera, que van a ser necesarios. Por tanto, yo en este punto destacaría 3 premisas básicas. En primer lugar, la transición energética debe ser un compromiso de todos, de las empresas, pero también de gobiernos, instituciones y sobre todo de la sociedad de los ciudadanos, que finalmente son los que ejercen con sus decisiones un poder mayor de lo que imaginamos y acaban orientando a empresas y gobiernos en sus decisiones. Y este compromiso debe proporcionar señales claras y apoyarse en una clara, también lo decimos siempre, estabilidad regulatoria. Va a ser muy difícil que invirtamos si no tenemos una seguridad jurídica, una estabilidad regulatoria y una calidad de la norma. Y muchas veces nos falla. En segundo lugar, otro tema que nosotros lo tenemos claro también, debemos tener en cuenta los diferentes ritmos. Y lo pongo entre comillas, los diferentes ritmos. No todos los sectores están en las mismas condiciones en esta carrera hacia la descarbonización. Y tenemos que ser capaces de acompasar los objetivos con estos distintos ritmos y contextos económicos, tecnológicos, sociales y ambientales. Solo por poneros un ejemplo, la captura de carbono en cualquiera de las plantas, en cada una de las plantas del sector cementero, estamos hablando de más de 1.000 millones de euros. Lo digo para cuando estamos viendo las cifras. Pero es necesario, y esto también creo que es muy importante, que la transición se guíe por el principio de la neutralidad tecnológica.
Insisto, principio de la neutralidad tecnológica, dejando que las distintas alternativas jueguen su papel en un escenario que va a ser cada vez más ambicioso, pero que debe incluir una aceleración de innovación en I+D. He dicho antes que el sector energético exactamente es el que más se está invirtiendo en este sentido, porque a día de hoy no disponemos, porque no existen todas las tecnologías necesarias para descarbonizar y, por tanto, no podemos prescindir de ninguna de las existentes. Y como última premisa, debemos reforzar la colaboración público-privada. Y no solo voy a hablar de dinero. Yo creo que hay otro dato que es más fácil y que se podría hacer. Los marcos regulatorios se deben de trabajar mucho más con los sectores. Se tiene que escuchar a los sectores. Y no solo porque son los afectados por la regulación, sino también porque son los que están sobre el terreno y son los que conocen más de cerca cuáles son esos retos y oportunidades del sector. Por tanto, yo creo que es fundamental que tengamos presente a cada uno de los sectores precisamente para acometer esas políticas públicas necesarias. Y ese compromiso, por tanto, es claro y la transición la vamos a hacer sí o sí, porque los objetivos climáticos son vinculantes, pero importa mucho cómo llegaremos a esos objetivos. Yo creo que, por tanto, si se cumplieran estos aspectos que os decía de la mano de las empresas, yo creo que va a ser un reto de competitividad, pero un reto de oportunidad. Y finalizo con una última reflexión. El título de este foro, ¿no? Nexo, Industria y Energía, y los debates que hemos mantenido hoy, que creo que reflejan que la competitividad industrial y empresarial y la transición energética no deben ser objetivos contrapuestos. Tienen que ser herramientas complementarias. La competitividad de nuestras empresas y la descarbonización debe ir de la mano. Y, de hecho, solo pueden ir de la mano. Y sabemos que la transición va a requerir esa enorme dosis de innovación en nuevas tecnologías y vectores energéticos. Y eso solo se va a dar si somos conscientes de que las empresas tienen que ser fuertes y punteras. Y de la misma manera debemos aprovechar esa transición energética y esa energía más asequible para que y fortalezca esa nuestra industria y nuestro tejido productivo. Yo creo que es la clave. Cuando hablamos de industria, yo siempre pongo el ejemplo, en los territorios donde la industria hablaba de los objetivos 20-20-20, cuando la industria supera el 20% del PIB o está en el 20%, el paro es menor del 10%. Podemos verlo en territorios como Navarra, con más del 30%, el paro es menor del 10%. En mi tierra, el País Vasco, con el 26,5%, y con otras dificultades estamos en la misma situación, pero vamos a hablar de Burgos, de La Rioja, y a medida que nos vayamos separando de ese PIB industrial, iremos viendo cómo ese efecto tractor realmente se va yendo abajo. Por tanto, yo creo que es fundamental todo lo que se haga para fortalecer esa industria que tanto necesitamos. Y yo creo que no tenemos por qué elegir, y voy acabando, entre una economía limpia o una economía próspera. No, porque si lo hacemos bien trabajando juntos, administración y empresas, y con colaboración y diálogo entre sectores, como acabo de decir, podemos tener ambas. Creo que es la clave, la prosperidad y la sostenibilidad. Está en nuestras manos conseguirlo. Y en este camino, no tengáis duda que podéis contar con mi colaboración, en este caso como representante pues, de todas las empresas españolas, de todos los sectores que estáis aquí presentes, que realmente sois los que vais a ser capaces, con esa colaboración, con ese diálogo, realmente de conseguir los retos que serán en bien y para bien de nuestro querido país que se llama España. Muchas gracias. Muy bien, bueno, cerramos esta jornada, que espero que vaya bien, con la secretaria de Estado de Energía, Rebeca Torró, a la cual felicitamos porque lleva un mes, ¿no?, en el puesto, nos ha dicho actualmente. Rebeca, por favor. Bueno, queridos Antonio y Arcadio, en primer lugar, daros las gracias por la organización y también a Repsol de esta jornada tan imprescindible en los momentos actuales como es la industria y la energía. También saludaros a los representantes del sector industrial y energético que habéis participado en las diferentes mesas, a los que habéis también asistido a la jornada, y bueno, es un placer para mí participar en la clausura de esta jornada que
pues que ha reunido a los principales voces que marcan ya el paso también de la reindustrialización de nuestro país. Y es que todos los aquí presentes tenemos claro que la vía de la reindustrialización es urgente y, sobre todo, que es vital si queremos garantizar nuestro tejido industrial, avanzar en autonomía estratégica y consolidar nuestro liderazgo en el mercado exterior. En este proceso clave, España está en una posición estratégica porque tenemos una capacidad de generación de energía limpia y renovable que nos permite transformar nuestra industria hacia un modelo más competitivo y nos sitúa a la cabeza en el desarrollo y la atracción también de nuevos proyectos industriales de alto valor añadido. Más todavía cuando el contexto político internacional, una situación económica en constante cambio y los retos medioambientales a los que nos enfrentamos nos obligan a pisar el acelerador para adelantarnos al mañana. En este camino, el del desarrollo empresarial e industrial de nuestro país, el éxito solo se entiende de una manera: seguir avanzando hacia una transición verde sin pausa, pero sin freno. Y añado algo más, solo lo conseguiremos si trabajamos juntos. Apelo al dicho: si quieres llegar rápido, camina solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado. Una frase que no por manida deja de tener sentido. Y por eso desde el Gobierno de España siempre apostaremos por una colaboración directa y transparente entre administraciones públicas y sector privado. Una colaboración que además nos permite abrir nuevos mercados todavía por desarrollar y encontrar en la transición verde un aliado para avanzar en el camino de la reindustrialización de España. Y en este punto me gustaría reconocer que es un orgullo y del mismo modo felicitaros a todos por el esfuerzo que realizáis desde las distintas corporaciones por vuestro compromiso y responsabilidad social adquirida y la concienciación hacia una transición sostenible que estáis realizando. Un esfuerzo y un reto, el de la descarbonización y el avance hacia soluciones de energía verde que, como bien sabéis, compartimos también desde el Gobierno. Ayer mismo, como sabéis, se daba un paso de gigante en el importante camino hacia la descarbonización. Se abría la primera convocatoria del PERTE que va a permitir a nuestra industria incorporar a su cadena de valor los procesos de reducción de emisiones contaminantes, incluyendo, entre otras líneas, la descarbonización de fuentes de energía con la electrificación de procesos y la incorporación de hidrógeno o la captura de carbono. Y aquí subrayo de nuevo el compromiso del Gobierno de España, porque una prueba irrefutable del verdadero impulso de la reindustrialización que ha emprendido el Gobierno de Pedro Sánchez es haber elevado industria a una Secretaría de Estado como reclamabais todos los sectores y que bien ha destacado el presidente de la COE, Antonio. El ministro Jordi Hereu lo ha dicho en alguna ocasión: esta legislatura vamos a poder pasar de las grandes cifras a las grandes realidades. Y bien, pues ya lo estamos haciendo y este PERTE de descarbonización industrial es el mejor ejemplo. 1.000 millones de euros en una primera línea destinadas de manera íntegra y directa a las empresas para que adopten nuevas herramientas y elementos clave para avanzar en una industria descarbonizada. Una cifra que en las sucesivas convocatorias alcanzará los más de 3.170 millones de euros. Somos conscientes de que hay algunos sectores, y antes también lo remarcaba Antonio, algunos sectores industriales que tienen retos mayores porque no cuentan aún con la tecnología necesarias para descarbonizar sus procesos. Y en estos casos nuestra tarea como Gobierno consiste en seguir un esfuerzo todavía mayor en materia de I+D+I para acompañarlos y que podamos avanzar en el objetivo común de la reindustrialización sostenible. Porque no es una cuestión menor, sino una necesidad y un reto común: seguir construyendo entre todos un sector industrial fuerte, innovador y estratégico que a la vez sea más sostenible y nos permita alcanzar los niveles de neutralidad climática en 2050. Pocos países de nuestro entorno tienen a su vez las horas de sol y luz que tienen muchas zonas de nuestro país. Y en 2022, por ejemplo, fue un año de récord en nuestro país para la generación de energías limpias, tanto en solar, fotovoltaica como también en eólica. Aprovechemos nuestros recursos con inteligencia y eficacia.
Hagámoslo de manera decidida y seamos sinceros. Alcanzar esta neutralidad climática es imposible sin unos procesos industriales alineados con la generación de una energía limpia y renovable. Un objetivo con el que ganamos todos, y literalmente ganamos como sociedad al conseguir ecosistemas más sostenibles, espacios y ciudades más saludables y habitables. Y ganamos al fortalecer nuestra economía y consolidar nuestra industria y a nuestros trabajadores, porque nos permite alcanzar cada vez precios más competitivos en los procesos industriales. Nadie dijo que fuera fácil, pero tenéis talento, vocación innovadora y ambición por seguir explorando nuevas tecnologías para conseguirlo, y contáis para ello con el apoyo del Gobierno de España. Insisto, es vital para ello trabajar en red. Tenemos claro que para que la industria transicione hacia un modelo más respetuoso con el medio ambiente, el apoyo de las diferentes administraciones es imprescindible. Y acabo ya mi intervención con una idea que he pronunciado en anteriores ocasiones, pero que considero importante repetir. La industria, como nuestro planeta, será verde y sostenible o no será. Solo así podremos hacer frente al reto que supone el cambio climático y el calentamiento global, y a la vez podremos seguir creciendo y asumiendo nuevas oportunidades con garantía. Insisto, es importante hacer pedagogía en torno a esta idea desde la Administración, y os invito a que lo hagáis también desde la empresa privada, porque esta idea no es un eslogan ni una mera declaración de intenciones. Es un mantra que asumo como propio. El binomio industria y energía es indisoluble. Convertirlo en realidad es una de las grandes ambiciones del Gobierno, que se está dejando la piel para consolidar nuestro liderazgo como potencial industrial. Y lo haremos juntos, entre todos los que creemos en el justo equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a todos. Damos por terminada esta jornada. Tenemos a los que están online también, dar gracias a los que habéis estado aquí, a los participantes, a Cristina, que con nosotros todos hemos conseguido poner este primero, que el segundo lo volveremos a hacer seguro que este año, porque este era el del año pasado, ¿no? Así que muchas gracias. Hay un cóctel allí en el otro lado, ¿de acuerdo? Hasta luego.